Hermanos, una de las cosas que más presto atención cuando me monto en un avión es las indicaciones en caso de emergencia. Yo tengo un gran problema porque siempre que me monto estoy nervioso. Entonces yo me monto en un avión y en lugar de disfrutar, yo estoy sostenido del área donde van las manos y yo voy ahí apretado porque siempre me da miedo. De hecho, les voy a contar algo. Cuando viajamos mi esposa, mi hija y yo no voy en la ventana. A mí me da miedo ver cuando vamos subiendo, es algo que no me gusta para nada. Pero presto demasiada atención a todo el ritual de indicaciones en caso de que haya incendio, en caso que se golpee, claro, voy más asustado, en caso que caigamos en el, en el mar y presto demasiado atención a las indicaciones. Pero hay una indicación que siempre digo, no sé si en la práctica, en el momento de que algo pase, lo vaya a hacer. Una indicación que me parece algo contraintuitiva o que vaya en contra de la intuición. Y es cuando la mascarilla sale. Que lo que nos dicen siempre es, póngase primero usted la mascarilla antes de ayudar a otros. De hecho, lo dicen textualmente así. En caso de pérdida de presión, coloque primero su mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros. Así lo dicen, más o menos. Pero siempre que lo dicen, yo pienso, no sé si yo lo haría. Porque en el momento de que algo suceda, voy a pensar primero en mi hija. Y es muy contraintuitivo y yo siempre digo, Dios, que si algo sucede, pueda ponerme yo primero la mascarilla, porque lo primero que voy a hacer es pensar en mi hija. Es que me pase lo que sea a mí, pero que a mi hija no le pase nada. Pero ¿saben qué? Esto a veces podría hasta sonar raro, como yo primero, hasta egoísta. ¿Cómo voy a pensar primero en mí que en otros cuando hay peligro? Pero la razón es clara. La razón es, si usted no puede respirar, usted no puede ayudar a nadie. Repito, la razón es clara. Si usted no puede respirar, usted no puede ayudar a nadie. Eso quiere decir que un pasajero sin oxígeno es un pasajero que queda inútil para servir y ayudar a los demás, y más bien es un pasajero que se convierte en una carga. Ese principio es sumamente básico. Tienes que estar primero bien antes de ayudar a otros. ¿Y saben qué? Es un principio que vemos o deberíamos verlo también en la iglesia y específicamente con los pastores de las iglesias. Los pastores están llamados a cuidar, a enseñar, a guiar al pueblo, pero si ellos mismos no están firmes, no están sanos y no están bien, no podrán ayudar absolutamente a nadie más. Hermanos, sé que hablar del oficio pastoral hoy no es fácil. Vivimos en una época donde muchas autoridades han fallado. En nuestro país, los mismos poderes del país están peleando entre sí. Padres han fallado, pastores han abusado de su posición, donde la desconfianza parece una respuesta lógica hacia los pastores. Hermanos, yo mismo lo entiendo, porque saben que desde muy pequeño me dio vergüenza decir que mi papá era pastor. Trataba de decir que hacía cualquier otra cosa excepto que fuera pastor, porque yo sabía que en el trabajo, en la universidad o en el colegio me señalarían como alguien que se aprovecha de la gente. Entonces siempre traté en la medida de lo posible ocultarlo. De hecho, yo les he contado a ustedes uno de mis pecados más grandes, que es que cuando salía del país y volvía y entraba a migración, yo decía que era maestro, no pastor. Y me preguntaban, ¿en qué trabaja usted? Y había cierto en mi corazón, cierto temor de lo que podían pensar de mí. Hermanos, yo entiendo que casi todos nosotros hemos experimentado algún problema con pastores.
Es más, muchos de los que han venido acá, sabemos que han venido lastimados por líderes de sus iglesias anteriores. Hermanos, eso lo entiendo. De hecho, yo he experimentado abuso emocional y abuso espiritual por parte de pastores. Hermanos, estuve en una iglesia donde el pastor encubrió a su hijo de un abuso sexual. Eso quiere decir que cuando yo les digo que por supuesto hemos sido heridos y lastimados, hermanos, sé de lo que estamos hablando. He sido herido, he sido lastimado en iglesias. Hermanos, sé lo que significa ser lastimado por quienes deberían cuidarte. Pero también sé otra cosa. Sé que los fallos de los hombres no anulan el diseño de Dios. Repito, también sé que los fallos de los hombres no anulan el diseño de Dios para con su iglesia. Hermanos, la mala praxis no cancela el buen propósito que ejercen los pastores para la congregación. Y aunque déjame decirte que probablemente durante esta enseñanza vas a oír con recelo cada uno de los aspectos del texto, quiero pedirte que al final escuches la palabra de Dios, que debe ser oída y obedecida. Eso quiere decir, querido hermano, que hoy hablaremos del oficio pastoral y tendremos que aplicarlo de la siguiente manera. Para los que ya son pastores, para los que anhelan el pastorado y para la iglesia, cómo debe entender y proteger y cuidar el oficio pastoral. Entonces, mi argumento de hoy, quiero que presten atención porque todo va a ir caminando en función al argumento. Mi argumento de hoy es que hay bendición, pero también hay responsabilidad en el oficio pastoral. Hermanos, mi argumento es que el oficio pastoral conlleva tanto bendición como responsabilidad. Y este argumento es evidenciado por 3 elementos que sacamos del texto. La evidencia primera es que el pastor está llamado, o los pastores, a ser bendecidos de un doble honor. Es una bendición del oficio. También hay una advertencia para ellos, que es la responsabilidad que adquieren. Y por último, también afirma el texto que el tiempo es la mejor forma de evaluar a quienes anhelan el llamado pastoral. Repito, mi argumento del día de hoy es que el oficio pastoral conlleva bendición y responsabilidad. Gracias. Bendición y responsabilidad, y también esto básicamente se evidencia por 3 aspectos: el doble honor, la advertencia y el tiempo. Gaby, ¿estás por ahí, Gaby? Porque no me está funcionando el... Gracias, Gaby. Y ahora sí me salió, perdón. Es Sala, ¿verdad? Gracias. ¿Sí se ve? ¿Ahora sí? Ok, gracias. Entonces, querido hermano, este es mi argumento el día de hoy. Mi argumento el día de hoy es que prácticamente el oficio pastoral conlleva bendición y responsabilidad, porque hay un doble honor, o sea, una bendición, hay una advertencia, una responsabilidad, y el tiempo es la prueba del oficio pastoral. Teniendo eso en cuenta, quiero que vayamos a leer juntos 1 Timoteo 5 del 17 a capítulo 6, versículo 2. Inicia: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. De aquí es donde sacamos el primer punto. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Vamos de forma general y luego más específico. Esta es la indicación. Hay una indicación de cómo la iglesia debe valorar o considerar a los ancianos. Luego viene la razón por la cual se considera de esa forma. Razón 18, el por qué. Es importante. Porque la escritura dice, o sea, la autoridad de la escritura es la que afirma la indicación de Pablo. La escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario.
19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos. Aquí tenemos la razón. Y de hecho vamos a ver más adelante porque versículo 18 y 19 explica que es doble honor. Ahora, no solo hay un honor al oficio pastoral o a los pastores, no solo hay un doble honor, sino que hay una advertencia, y es una advertencia fuerte. La advertencia es: a los que continúan en pecado, repréndelos callados, privado, ¿qué dice? Públicamente. Entonces hay una bendición, pero también hay una advertencia. Los ancianos o pastores que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Wow, increíble. Entonces, no solo hay una advertencia, sino también hay una reprensión. Vean qué hermoso esto. Bendición, responsabilidad, pero también hay reprensión. Y una reprensión más fuerte. De hecho, dice la Biblia que a los que enseñan se les demanda más. Te encargo, 21, solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo Jesús y de sus ángeles. Eso es prácticamente, enfrente de Dios te encargo esto. Toma esto en serio. Y dice: te encargo solemnemente en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin perjuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces, la forma en la que trates a los ancianos no tiene que ver ni con favoritismo, ni con parcialidad, sino sin perjuicios, tomando la escritura como la base del trato de honor y responsabilidad a los ancianos. Luego, 22, y aquí está importante: no hagas nada por favoritismo o por parcialidad. Más bien, versículo 22, no impongas manos sobre nadie con ligereza. Lo vamos a explicar más adelante, pero eso es la forma de ordenar o hacer una ceremonia para levantar nuevos pastores. No pongas pastores tan rápido, porque si no vas a compartir la responsabilidad de sus pecados y de su mala influencia a otros. Wow, guárdate libre de pecado, en el sentido de no poner gente que no tiene la capacidad ni ha demostrado que realmente gobierna bien, tanto la iglesia como su casa. 23. Luego esto parece un paréntesis, pero algunos autores afirman que esto tiene que ver con problemas estomacales que le estaba dando el ministerio a Timoteo. Y le dice: ya no bebas solo agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. 24, esto es importante. Esto enseña por qué tienes que tener tiempo a la hora de levantar pastores. Los pecados de algunos ya son evidentes. O sea, algunos se notará a primera instancia que no tienen el llamado por su forma de vivir. Y de ellos hay juicio delante. Pero otros, sus pecados los siguen. Lo que quiere decir es que la evidencia, a través del tiempo verás que a otros tal vez no se ven a primera mano, pero se verán. Dice: de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Ten cuidado, porque a algunos realmente se verá que sus pecados no les permiten liderar, pero a otros se verá hasta después. Continúa. Ahora, él vuelve de ver a los ancianos y vuelve a toda la congregación y le dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, todos los que en ese contexto eran esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. 2, los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Claro, ¿sí? Con la perspectiva general de 5:17 a 6:2. Ahora entremos en el punto número 1. Entonces, si el oficio pastoral requiere bendición y responsabilidad, debemos entender cómo se manifiesta esa bendición en las palabras de doble honor.
Así que vayamos al primer versículo juntos y entendamos bien qué quiere decir Pablo. Dice, los ancianos ¿qué palabra utiliza ahí? En español, por lo menos. Bien. Los ancianos que gobiernan ¿cómo? Bien. Que gobiernan bien, sean considerados por ¿quiénes? Esto es importante, la forma en la que está el texto en griego, sean considerados por la iglesia, dignos o merecedores de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Hermanos, la palabra ancianos aquí, aunque literalmente significa gente adulta mayor, se está refiriendo a los que gobiernan, por ende se refiere a los pastores. La palabra gobernar significa liderar o dirigir, y el bien es con excelencia, o sea, gobierna o lidera ejemplarmente. Este pastor que debe ser considerado con doble honor. Pero para entender un poco más el tema de gobernar, nos vamos un poquito más atrás en capítulo 3, que dice, cuando se evalúa a quienes deberían ser líderes de la iglesia, dice lo siguiente: si un hombre no sabe qué, si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de qué? De la iglesia de Dios. Hermanos, esto es importante. Nuevamente, la mayor evidencia de una persona que es llamada al ministerio no se ve en el púlpito, ni en su capacidad de oratoria, ni en cuánto conocimiento o libros sabe, ni en cuántos dones tiene, ni cómo es el carisma, sino en cómo se ha comportado en su casa, en el hogar, con las personas que lo tienen cerca. Ese es como revela Dios el llamado pastoral, quien ha demostrado, oiga esto, quien ha demostrado fidelidad en su hogar, quien ha demostrado guía a su esposa y a sus hijos, quien ha demostrado un cuidado amoroso y sacrificial en su familia, está capacitado para mostrar la misma fidelidad, la misma guía y el mismo cuidado a la iglesia. Wow. Pablo utiliza el mismo verbo. ¿Para qué? Para conectar el hogar con la iglesia. Pablo dice que el gobierno fiel y ejemplar que ejercen los pastores de la iglesia es una extensión del gobierno fiel y ejemplar que ejercen en su hogar. Wow. Hermanos, hoy en día, lamentablemente, muchos son líderes de las iglesias por cuánta labia tienen o por cuántos son buenos comunicadores, pero no necesariamente porque su vida es un reflejo de liderazgo compasivo y amoroso en su casa. Hermano, esta palabra contiene varios elementos, lo que implica gobernar, contiene cuidar, corregir, resolver conflictos, ordenar. Cuando habla de ordenar es de promover una estructura o estabilidad en la iglesia, enseñar, guiar a otros por medio de la palabra y modelar madurez. Esto es lo que haces en el hogar y lo que debería hacer un pastor en la iglesia, como extensión de que lo practica en el hogar. Repito, el trabajo pastoral requiere ciertas habilidades de liderazgo, como cuidar, velar por el bienestar espiritual e integral de la familia. Un hombre que solo se preocupa por sí mismo y no por su esposa y por sus hijos no es un hombre que debería liderar la iglesia. Un hombre que no piensa primeramente en su esposa y sus hijos no debería liderar la iglesia. Corregir, un hombre que no le gusta enfrentar situaciones difíciles o conversaciones difíciles donde hay que corregir, no debería ser líder en una iglesia. Resolver conflictos, tiene que tener ciertas habilidades para escuchar, influir. Debe ordenar, debe promover esa estructura, esa estabilidad. Y debe ser una persona que estudie la escritura y que la pueda enseñar. Ahora, esto es importante, hermanos, no me malinterpreten. No se trata de perfección. Esto es importante. Querido hermano, los pastores no son perfectos. Hermanos, el pastor tampoco es un todólogo. ¿A qué me refiero con un todólogo? Con que todo lo sabe. No.
Hay áreas donde no sabemos absolutamente nada y hay personas de la iglesia que saben más que uno y ahí uno se apoya con otras personas. No tiene que saberlo todo. Todos somos pecadores, todos estamos en proceso de santificación y todos estamos en proceso de aprendizaje. Pero lo que sí muestra es que hay cualidades de liderazgo que debe tener un hombre para reflejar credibilidad y confianza de parte de la congregación hacia esa persona. Hermano, y si un pastor ha hecho esto con fidelidad, con humildad, siendo consistente en los parámetros bíblicos, entonces ese pastor debe ser considerado como digno de doble honor. Pero ¿qué significa digno de doble honor? Y me encanta porque 18 y 19 lo va a explicar. Pero de forma muy general, para luego entrar, los comentaristas coinciden en que doble honor combina dos dimensiones del trato de la iglesia con el pastor. El primero es estima o respeto público y el segundo es una remuneración. Esto es importante. Ahora lo veremos un poco más adelante. Abordaremos versículo 18 para entender por qué la remuneración económica y por qué también versículo 19 el respeto público. Entonces, hermanos, esto lo veremos 18, 19, pero ahora lo que tenemos que tener entendido es que habla doble honor, dos dimensiones, estima y respeto público y remuneración por su trabajo como pastor. Pero ¿quiénes son los que principalmente trabajan en la predicación y la enseñanza? Y esto me encanta, porque saben la palabra trabajo, saben cómo se podría traducir: trabajar hasta el cansancio, hasta quedar tirado en el piso porque ya no puedes más. Eso es trabajo. Entonces, si un hombre es un vago, no debería ser pastor. Si un hombre no le cuesta leer, no debería ser pastor. Si un hombre le cuesta tratar a la gente, no debería ser pastor. ¿Por qué? Porque se espera que trabaje en la predicación y en la enseñanza. Es un trabajo arduo. Significa quemarse las pestañas, agotarse hasta el cansancio. En otras palabras, Pablo afirma que ser pastor es un trabajo arduo y duro, porque exige: 1, preparación; 2, corrección; 3, vigilancia doctrinal; y 4, es una tarea que lleva a la oposición y al desánimo. Porque la predicación de la palabra es la que transforma y alimenta, pero también va a enfrentar conflicto. Ahora, ¿cuál es la razón puntual por la que el pastor que se dedica a predicación y la enseñanza de forma ardua debería ser remunerado? Versículo 18. Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, y esto me encanta. ¿Saben por qué? Porque Pablo está haciendo un trabajo exegético de conexión con el evangelio, demostrando cómo el evangelio mismo apoya su argumento. ¿Por qué? Él utiliza dos textos. Utiliza acá Deuteronomio y luego, me encanta porque afirma que es escritura, utiliza palabras de Jesús en Lucas. Pablo está tomando su contexto, información del Antiguo Testamento, y luego lo pasa por Cristo para validar su argumento. Wow. Eso quiere decir que de alguna u otra forma ya Lucas andaba por ahí y son tomados los elementos o los textos del Nuevo Testamento como escritura. ¿Y toda escritura qué es? Bien, inspirada por Dios, porque una de las objeciones a sola escritura es que solo se refiere al Antiguo Testamento. No, aquí vemos como Pablo está usando el Nuevo Testamento como escritura. Esto es importante y es Deuteronomio 25, 4. Perdón por mis números horribles, pero estoy tratando de hacerlo mejor. 25, 4. Y también cita a Jesús. 25 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, en Deuteronomio, porque para entender bien tenemos que ir al pasado, en Deuteronomio es una indicación de la ley, donde Dios prohíbe, oigan esto, Dios prohíbe que le pongan bozal al buey mientras trabaja o mientras trilla. ¿Por qué prohíbe que le pongan bozal al buey mientras trabaja en el campo? Porque el buey va a tener hambre.
Entonces, prohíbe eso. ¿Qué espera? Que le quiten el bozal para que el buey coma de lo que está labrando o de su propio trabajo. En otras palabras, si el trabajo de trillar es pesado, lento y repetitivo, entonces deja comer al buey que está haciendo el trabajo que es lento, pesado y repetitivo. Esa es la idea de Deuteronomio. Ahora, Pablo utiliza Deuteronomio que se aplica específicamente a un buey y luego lo aplica a los ministros del Evangelio en Primera de Corintios 9. Quiero que todos vayan conmigo a Primera de Corintios 9, porque esa es la explicación que nos ayudará a entender cómo funciona en Timoteo. Ahora, no tendrás todo el texto acá. Yo pondré algunos versículos, pero síganme, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Corintios 9, voy a empezar del versículo 9 al 13. ¿Quién lo tiene? ¿Todos lo tienen? Amén. Bien, espero que anden en sus Biblias. No confíen nunca en esto. Si se nos va la luz y todo, nos bajamos allá abajo a leer la Biblia juntos. ¿Ok? Vamos, dice: pues la ley de Moisés está escrito, el mismo texto: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? Vean qué interesante. Entonces él dice, no es que Dios le está preocupando los bueyes. Luego dice, me encanta, o lo dice especialmente por nosotros. Vean estas preguntas retóricas de Pablo. ¿Esto habla de los animalitos o tiene que ver con nosotros? Luego dice, me encanta, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir, ¿qué? La cosecha. Vean cómo él pasa este elemento y dice, él, y luego lo utilizará Jesús, pero pasa y dice, no habla de los bueyes, habla de nosotros que servimos en el ministerio. Versículo 11, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado de que ustedes cosechemos lo material? Vean este elemento donde hace un cambio de lo espiritual a lo material. 12, si otros tienen el derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. ¿Cuál derecho? El de recibir sustento por el trabajo espiritual. Dice, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio. 13, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo? Y los que regularmente sirven del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Hermanos, Pablo aplica este mismo principio. Dejen comer al buey que trabaja para aplicarlo al ministro, donde el ministro debe comer y ser sustentado por la congregación donde está trabajando. Luego utiliza a Jesús, y me encanta, porque ahí cierra el círculo. Utiliza a Jesús para amplificar el argumento que quiere decir: el obrero es digno de su salario. Y como lo dice Knight en su comentario, la primera cita, no pondrás bozal al buey, es la misma que Pablo utilizó en 1 Corintios 9, del 9 a 10, para establecer que los obreros del evangelio tienen el derecho de recibir sustento. Esto es importante, queridos hermanos. Ahora entiendo, y tal vez algún dirá, ¿por dónde va el pastor? No voy por ningún lado, voy por donde el texto dice. Queridos hermanos, entiendo el abuso que en muchas iglesias se ha dado, pero eso no limita que esto es palabra viva de Dios. Y nadie pensó en predicar este texto hoy. Tenemos desde hace 2 meses predicando Primera de Timoteo. Esto es importante. Ahora, algunos podrían argumentar que esto no es un parámetro para la iglesia de hoy porque Pablo mismo no vivió del evangelio. Algunos podrían argumentar, si Pablo vivió haciendo tiendas, entonces los pastores no deberían vivir del sustento de la congregación. Pero esto es importante. Pablo renuncia voluntariamente, y él utiliza la palabra, a este derecho, pero sí lo enseña como algo que la iglesia debería hacer. ¡Wow! Esto es increíble.
Pablo lo establece como un derecho para la iglesia que sostenga a los pastores, pero él mismo renunció a ese derecho. Dice Nay también en su comentario: el principio permanece, los que enseñan y predican tienen derecho de recibir sostenimiento. Pablo no niega ese derecho al elegir trabajar, más bien su renuncia se debe a situaciones misioneras específicas. Eso quiere decir que un pastor está en toda la libertad de decidir dedicarse a trabajar y servir el tiempo que pueda en la congregación. Tiene toda la libertad de decidir: no me voy a dedicar al tiempo completo, voy a dedicarme al trabajo. Pero los que están a tiempo completo arduamente en la predicación y la enseñanza deberían ser sostenidos por la iglesia local. Pablo le está diciendo a Timoteo que los pastores que se dedican ejemplarmente a la predicación deberían ser sostenidos por la iglesia local. No es cualquiera, es el que se dedica ejemplarmente y gobierna bien. Este es un parámetro, querido hermano, escucha acá, que como iglesia deberíamos seguir. Y por la gracia de Dios lo estamos haciendo. Pero, ¿sabes qué es lamentable? Que en muchas iglesias no pueden sostener a sus pastores. Y no estoy hablando de las iglesias de 1000 gentes, como dirían algunos por ahí. No estoy hablando de estas iglesias que se aprovechan de la gente. Estoy hablando de iglesias pequeñas, donde lamentablemente el materialismo de la congregación no permite que los pastores puedan ser sostenidos. Hermanos, he estado en iglesias en San Carlos. ¿Saben de cuántas iglesias son pastores? De 3. Y el domingo predican en una, luego en otra y luego en otra. ¿Por qué? Porque lamentablemente no pueden en situaciones difíciles. Querido hermano, el materialismo muchas veces ha enfriado el corazón de la congregación para entender que tiene una responsabilidad ante Dios según la Biblia. Querido hermano, este es un tema controversial, pero así como hemos abordado otros temas controversiales como la ayuda o la justicia social, el tema de las viudas, pues el texto nos lleva a explicar y aclarar y aplicar este pasaje. Hermanos, ahora acá hay unos parámetros que hemos tomado de varios autores que pueden ayudar y que son importantes para entender, por lo menos en Latinoamérica, porque en Estados Unidos es un poco diferente, pero por lo menos en Latinoamérica algunos parámetros que pueden regular el sustento de los pastores. Hermanos, 1. El salario pastoral debe reflejar la vida social de la congregación. El pastor no puede ser el que gana más ni el que gana menos en una congregación, sino debe estar en sintonía con el nivel socioeconómico de la congregación. Toner señala que el sostenimiento debe estar contextualizado a las realidades de la comunidad local de creyentes. 2. El pastor no debe ser el que más gana en una congregación. Eso es aprovecharse de las personas. Si has estado en una iglesia donde el pastor es el que más gana, comparado al el mayor empresario que tengas en la iglesia, pues hay un gran problema porque se está aprovechando. Hay un gran, pero gran problema. Hermanos, aunque dependiendo del estatus social de la iglesia, el pastor podría ganar más que varios de sus miembros, el pastor no debe superar al hermano más próspero económicamente de la iglesia. No debe darse una vida de lujos, de aviones, de paseos y abusar de la congregación. Eso no es un pastor. 3, el salario debe permitir una vida digna, estable según el nivel social de su país, hermanos, o de su región. Esto es importante. Y quiero que, no sé si han pasado muchos por Evangelio de la Prosperidad, pero sí conozco que algunos de ustedes sí, pero esto es importante. La pobreza en un pastor no significa que es más espiritual, ni que el pastor tenga más dinero significa que es más bendecido. No. El pastor hoy puede estar bien y mañana puede estar mal. No hay implicaciones en que como tiene más dinero, hay que ir ahí porque ahí sí nos bendicen. No. O no, vamos ahí porque el pastor no tiene ni qué comer. Eso sí es ser espiritual. Querido hermano, tengamos cuidado. Tiene que ser, y me encanta como lo dice Crisóstomo en su estudio de este texto, dice, debe ser un honor terrenal adecuado en función de su comunidad. 4, el salario tiene que cubrir el costo real de una familia.
Hermanos, un pastor que tenga 6 hijos no es lo mismo a un pastor que no tenga hijos. Hay que velar por el costo real, no imaginario, sino real. Y 5, debe evitar la ansiedad financiera. Antes de ponerle la mascarilla de oxígeno a alguien, debe tenerla él puesto. Hermanos, esto es importante. Juan Calvino afirma en el comentario sobre este texto, él es un poco más riguroso con este tema, pero él afirma que la iglesia debe procurar que el pastor no pase penurias económicas que lo lleven a distraerse de su llamado. Ahora, presta atención acá, hermanos, es por eso que el que aspira a ser pastor, y quiero que presten atención acá, es por eso que el que aspira a ser pastor no debe tener un mal manejo de sus finanzas, porque entonces nunca sería suficiente. Entonces, querido hermano, esto indica que si un hombre no es ordenado con el presupuesto de su hogar y no le alcanza con poco o con mucho, no debería ser pastor. Un hombre que está ahogado en deudas no debería ser pastor. ¿Por qué, querido hermano? Porque nunca será suficiente. Un pastor materialista no debería ser pastor. Un hombre que anhela lujos no debería ser pastor de una iglesia. Hermanos, dice John Piper, la iglesia no es una profesión, es una vocación. Querido hermano, es por eso, presta atención acá, que el que anhela obispado debe haber gobernado financieramente bien su casa, debe haber demostrado ser generoso, debe haber demostrado que usa bien un presupuesto y debe ser un ejemplo de generosidad para la congregación. Hermanos, en Gracia y Verdad, presta atención acá, si no eres miembro, tal vez no lo has oído. En Gracia y Verdad, los pastores son los únicos a los que tenemos un parámetro institucional, no ley espiritual, pero institucional. Y el parámetro es que los pastores son los únicos a los que se espera que tengan un porcentaje de ofrenda regular del 10%. Ustedes saben que aquí nadie pasa la canastita, nadie les va a decir que ofrenden, pero si alguien en Gracia y Verdad es pastor, ustedes deben de saber que es la primera persona que ofrenda un 10% de sus entradas. Y solo hay 2 pastores. Hermanos, si un pastor o si alguien anhela ser pastor y no ha sido generoso con otros, no debería ni siquiera intentarlo en Gracia y Verdad. Si alguien no ha sido hospitalario, ¿qué implica la hospitalidad? Implica dar de comer cuando a veces no tenga lo suficiente. Si no ha sido hospitalario con otras personas, no intentes ser pastor. Hermano, el que anhela obispado debe haber demostrado libertad del amor al dinero, que es el peor de ¿qué? De los males. La falta de evaluación en las iglesias, y quiero que presten atención acá, la falta de evaluación en las iglesias ha hecho que lamentablemente personas no calificadas sean pastores que lastiman a las personas. Lamentablemente se separan 20, 30 personas de una iglesia, empiezan su propia iglesia, nadie los evaluó, nadie puso parámetros y nadie sabe si realmente el que está ahí predicando vive lo que dice. Hermanos, ¿y saben qué? Somos responsables todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque todos hemos estado en una iglesia donde no sabemos cómo es el pastor, pero por todos los eventos que hacen, por todas las luces que hacen, que tienen, decimos, qué buena iglesia. Todos somos responsables. Porque lo que nos debería preocupar realmente no es cómo nos sentimos en la silla, la comodidad de la silla, sino cuánto está viviendo ese pastor, lo que dice. Cuánto modela lo que dice. Y sí, somos responsables de esos pastores que se aprovechan, porque más de uno hemos estado sentados haciendo así a lo que dicen. Querido hermano, si no hubieran personas que anhelan posición social dentro de la iglesia,
las iglesias que venden prosperidad estarían cerradas. Pero lamentablemente no están cerradas y algunas siguen creciendo. Querido hermano, es increíble pasar por uno de los países donde hay una pobreza extrema, en Guatemala, y ver un pastor como Cash Luna, que gana muchísimo más que la mayoría de personas que están sentados oyéndolo. No solo él, sus hijos, su familia, todos alimentándose. Querido hermano, déjame decirte que hemos sido responsables. La falta de evaluación en una iglesia ha lastimado a la iglesia de Cristo. La falta de evaluación, quitar los estándares que Dios puso en la Biblia, te hace y me ha hecho responsable de la mala praxis de esos que se llaman pastores. Querido hermano, siempre lo he dicho, ¿por qué estamos predicando, Timoteo? Para que tú sepas cómo deberíamos ser nosotros. Porque si no somos así, ahí está la puerta. Hermanos, ahora el doble honor no solo habla de una remuneración apropiada, sino de estima y respeto. Versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos. Me encanta porque los protege un poco más. Pablo protege de acusaciones y calumnias temerarias. Deben haber testigos. Los ancianos tienen un rol visible. Y a veces en la toma de decisiones difíciles siempre serán expuestos a crítica, a chismes y acusaciones que muchas veces son injustas. Querido hermano, la iglesia debe, y cuando dice no admita, está hablando a Timoteo en representación de esa iglesia de Éfeso. La iglesia debe velar por proteger la reputación de sus pastores y evitar calumnias injustas. No se debe aceptar ninguna acusación de forma ligera, según este texto, basada solo en rumores o molestias personales. Deben haber 2 o 3 personas confiables que confirman los hechos de que ese pastor está en pecado. Querido hermano, esto de doble honor, lamentablemente, a veces no pasa en nuestro contexto. ¿Cuántos hemos estado en una iglesia donde se nos ha dicho algo mal del pastor o de los pastores, y en lugar de ir a ver si es cierto, nos quedamos callados y movemos un poquito más de chisme? ¿Cuántos? La mayoría de nosotros hemos oído algo de alguien y en lugar de ir y confrontar porque voy a caer mal. Querido hermano, lamentablemente oímos chismes. Un pastor habla de otro pastor y lo oímos como si nada estuviera pasando. Y nuestra responsabilidad bíblica es proteger, porque en el momento que Satanás entra por el chisme, podrá destruir esa iglesia. Nos encanta el chisme, nos encanta oír qué hizo. Viste, la esposa del pastor no vino hoy. Sí, no vino, está en República Dominicana. Y viste, la chiquita la veo como triste. ¿Quién sabe qué le habrá hecho estos días? Hermano, nos encanta eso, pero ¿sabes qué? Tienes que cuidar, sea esta tu iglesia o otra. Si no estás cómodo en la que estás y estás de visita, sal de ahí entonces. No destruyas, sal de ahí. O ve y enfrenta la situación de frente, con valentía y con la escritura. Querido hermano, en nuestra cultura no nos gusta confrontar, no nos gusta decir. Cuando alguien habla mal de otro, ay, tienes que hablar con tal persona. No, ¿por qué no le dijiste? Tú ve y habla con esa persona. Hermanos, algo que para mí ha sido una bendición es que yo casi no escucho chismes. ¿Saben por qué? Porque 2 o 3 veces he dicho, bueno, vamos a hablar con la persona, entonces ya la gente dice, prefiero no decirle nada al pastor. Pero eso es mejor, te liberas de un montón de problemas. Ve y habla con la persona. Hermano, me encanta como lo dice Juan Calvino. Los pastores deben ser defendidos de acusaciones temerarias, pues su función los expone constantemente a calumnias.
Calvino insiste en que la iglesia debe proteger la reputación del pastor porque es fácil que su labor genere críticas. La congregación tiene la responsabilidad de no permitir calumnias ni críticas maliciosas y mentirosas. Querido hermano, si has escuchado algo de los pastores, ven y acércate. Tal vez sea peor de lo que te dijeron. Ven y acércate y pregunta. No te quedes con el morbo de lo que oíste y de la interpretación que te dieron. Repito, no te quedes con el morbo de lo que oíste y de la interpretación que te dieron. Querido hermano, protege a los que te alimentan con amor y fervor. Pero esto es importante. Esto no significa que usted no puede cuestionar al pastor. Esto no significa que usted todo tiene que decirle sí. Eso no significa, para nada. Querido hermano, esto no se trata de cerrar los ojos ante un montón de problemas, para nada. Esto se trata de proteger de calumnias y acusaciones temerarias sin fundamento. Pero si el pastor continúa en pecado, pues ahora sí, papá, prepárate. Porque si continúa en pecado, entonces repréndelo en presencia de todos. Wow, algo que yo nunca haría en el sentido de con mis hijos, pero aquí dice, si es pastor, repréndelo frente a todos. Hermanos, tengo un amigo que su papá era pastor en la misma iglesia y el papá cayó en adulterio. ¿Qué creen que hizo mi amigo? Esto. Trajo al frente a su papá y le dijo a la congregación, mi papá ha caído en un pecado, por ende va a quedar fuera del ministerio pastoral. Wow. Wow. Hermano, sé que suena duro, pero si hemos quitado eso de las iglesias, vamos a tener un montón de, perdón la expresión, de patanes liderando iglesias, autoritarios que se aprovechan de la grey de Dios. Si no somos hábiles en poner los mandatos que la Escritura da, entonces van a haber un montón de patanes que se van a aprovechar de su autoridad y van a abusar de la gente. Por eso hoy en día tenemos un pastor muy conocido en la cárcel, porque abusó sexualmente de mujeres y niñas en la congregación. Y si nadie tuvo el valor de confrontar eso, somos responsables. No podemos dejar que eso pase en una congregación. Querido hermano, ni siquiera lo más importante es la reputación del pastor. Lo más importante es la reputación de Cristo y de su iglesia. Wow. Hermano, a los que continúan pecando, repréndelos en frente de todos. Son aquellos que no escuchan, aquellos pastores tercos que están pecando y aunque otros líderes le dicen, estás mal, ok, si no hay arrepentimiento, entonces tráelo al frente y que la gente vea que es en serio. Querido hermano, el oficio de un pastor tiene honor, pero también tiene responsabilidad. Esto no pasaría con un miembro normalmente, a menos que haya un proceso más largo, pero con un pastor sí. Wow. Y luego sigue, te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles. O sea, mira, enfrente de Dios, conserves estos principios sin perjuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Hermanos, en muchas iglesias, los que lideran son los amigos del pastor, no quienes han demostrado un carácter, sino los amigos del pastor. Eso es un gran problema. Querido hermano, déjame decirte que llama a Timoteo a no imponer manos. Esto es ordenación, esto es levantar un nuevo pastor. No impongas las manos con ligereza, o sea, no levantes un nuevo pastor a la primera. Porque si lo haces, y me encanta lo que dice aquí, si lo haces, entonces, querido hermano,
estarás compartiendo la responsabilidad por sus pecados y la forma en la que lastima a la congregación. Esto es fuerte. Timoteo debe actuar con justicia y sabiduría. Timoteo debe actuar con absoluta imparcialidad, sin favoritismos, sin preferencias personales. Por eso le dice, no pongas mano de forma apresurada, porque si no te harás responsable de los daños que ese hombre cometa. Wow. Luego añade un detalle pastoral: ya no bebas agua, sino solo un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como les decía, algunos autores afirman que todo ese problema estomacal era por lo que estaba viviendo en la congregación, por la tensión del ministerio. Algunos otros afirman que más bien Timoteo estaba buscando parecer más espiritual al quitar por completo el alcohol. Estaba cayendo en el ascetismo que vimos anteriormente. Al final, en lo personal, yo creo que es una forma de decirle a Timoteo: cuídate a ti mismo, ponte la mascarilla primero antes de poner la mascarilla a los demás. Cuídate a ti mismo antes de cuidar a alguien más. Y finalmente, me encanta, 24. Pablo le recuerda que no todo se ve de inmediato. Algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos el juicio, pero otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Pablo termina diciendo que hay cosas que son evidentes a primera mano y otras que salen a la luz después. Por eso, la mejor forma de evaluar a alguien que aspira al pastorado es tiempo. Porque tal vez no sale al principio, pero saldrá más adelante. Pecados que lo siguen y que tal vez ni él mismo sabe que los tiene. Hermanos, con esto le enseña a Timoteo que no debe apresurarse en juzgar y promover líderes, porque el tiempo es lo que revela lo que está oculto. Y Dios se encargará de sacar a la luz lo malo y lo bueno. Wow. Querida iglesia, tienen una responsabilidad que comparten conmigo. Y no hacia mí, sino que compartimos como iglesia. La responsabilidad es velar que los que lideran en la iglesia sean personas que han gobernado bien su hogar y que han demostrado realmente su carácter, su humildad, su cuidado y su liderazgo. Iglesia, cuando un pastor no vive lo que dice, no debería ser pastor. Somos responsables aquí y en cualquier iglesia en la que estén. No se dejen guiar por las cosas bonitas de la iglesia, por el aire acondicionado, por las luces, porque aquí sí voy a servir, aquí tengo oportunidad de salir a misiones, aquí me van a apoyar con esto. No se guíen por eso. Hermanos, siempre lo he dicho. Saben que nunca, las personas que han venido a esta iglesia, nunca me han preguntado directamente si siempre he sido fiel a mi esposa. Me han preguntado por un montón de cosas, y cómo funcionan los niños, cómo funcionan los jóvenes, y cuándo son las reuniones de jóvenes, pero nunca me han preguntado lo más importante: ¿cómo te llevas con tu esposa? Eso es lo más importante, sea que haya sillas o no, sea que haya luces o no, sea que sea una iglesia de 10 o de 1000, lo más importante es que sus líderes reflejen un modelo cristiano. Hermano, y por último, termina con versículo 6, y versículo 6 dice lo siguiente, capítulo 6, perdón, de versículo 1 y 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y predica. Hermano, esto habla del contexto en el que ellos estaban. Muchos en familias o muchos en este contexto, los amos se convierten y los esclavos también se convierten. Entonces, algunos esclavos dijeron: como ya somos iguales ante Dios, ya no tengo que obedecer.
Y entonces lo que dice Pablo es, no. Ahora, Pablo no está aprobando la esclavitud, está trabajando en el evangelio o la manifestación o la belleza del evangelio en ese contexto donde hay esclavitud, pero la forma en la que se traslada ese principio al día de hoy es, hermano, por más malo que sea tu jefe, refleja el evangelio de Cristo Jesús. Aunque lo quieras alargarlo desde la corbata y guindarlo ahí en la oficina, déjame decirte que tu forma de manifestar el evangelio es siendo prudente, llegando a tiempo, utilizando bien los recursos. Querido hermano, no importa lo malo, sé responsable, sé puntual, ten una actitud positiva y con excelencia, no porque el jefe se lo merezca, sino porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estará manifestando su gloria a través de ti, estará manifestando su gracia a través de ti. Querido hermano, tu forma en la que trabajas, en la que te llevas con tus jefes o compañeros, debe mostrar madurez espiritual, sean creyentes o no. Y más aún si son creyentes. Debes mostrar gratitud, debes mostrar lealtad, debes mostrar un testimonio fiel que edifique a tu jefe o tu compañero de trabajo. Hermanos, mi esposa trabajó por mucho tiempo en una empresa llamada Cargill. Y durante mucho tiempo tuvimos que ver cómo hacíamos con el tema de nuestro sustento. Yo pastor, ella trabajando, corriendo. Y ella me decía, Esteban, desde el primer día que llegué, al leer mi currículum, me dijeron que no podía decir nada de Dios. Nada. Porque mi currículum dice que estudié teología, sí tengo una licenciatura en arquitectura, pero le hice la casa a un hermano en la iglesia, dibujé una iglesia, todo tiene que ver con cosas que hice con religión. Y a mi esposa le dijeron desde el primer día, la sentaron y le dijeron, bueno, Johanna, a partir de este momento no puedes decir nada de religión, nada de Dios. Y ella llegó frustrada el primer día. Los que conocen a mi esposa, tiene un llamado evangelismo mayor que el mío. Llegó frustrada y dijo, pero yo no estoy aquí solo por obtener dinero, estoy aquí para hacer luz. Y yo le decía, sí, amor, pero tienes que también ser prudente. Tal vez mi miedo era que la echaran, pero tienes que ser prudente. Hermanos, 3 meses después, una compañera se acercó para hablar de un problema en su familia. Y ahí ella compartió el evangelio. Hermanos, ella no tuvo que decir nada de Dios. Tuvo que comportarse como una verdadera creyente para que la gente viera que había algo diferente en ella. Solo tuvo que ser y vivir basado en los parámetros de la Biblia. No tuvo que mostrar cuánto sabía. Solo tuvo que reflejar credibilidad y confianza. Y eso llevó a poder predicar el evangelio. Hermano, te animo a que en tu trabajo digan, tal vez sea un pandereta, pero sé que si le digo algo puedo confiar en su palabra. Tal vez sea una persona con la que no podríamos hablar de nada, pero sé que puedo confiar en que me va a dar un buen consejo. Hermano, al final este pasaje nos recordó que el oficio pastoral es simultáneamente una bendición y una responsabilidad sagrada. Que así como Dios bendice a través de la iglesia al pastor, también le advierte de forma fuerte. Dios espera que los pastores gobiernen bien, cuiden con integridad, que enseñen con fidelidad y que vivan con coherencia. Hermanos, y por su gracia y por su parte, la iglesia está llamada a honrarlos, sostenerlos y evaluarlos con justicia y equidad. En un mundo donde la autoridad está cuestionada, donde miles y miles de personas marchan en muchos países en contra de sus presidentes, en contra de sus líderes, en una época donde cada vez hay más divorcios y niños se quedan sin sus padres en la casa,
En una época donde las personas miran más por su propio beneficio que por el de otros. En una época donde líderes han fallado, donde pastores han fallado, es donde la iglesia de Cristo debe levantar pastores prudentes, sabios y humildes que tengan la valentía de predicar la palabra de Dios, aunque eso implique la oposición. Querido hermano, Dios nos invita a recuperar una visión sana de pastores que primeramente se ponen la mascarilla y luego ayudan a otros. Pablo, a través de esta carta, nos invita a animar a los pastores a vivir en humildad y sacrificio, y a animar a la iglesia a reconocer su labor, orar por ellos, cuidarlos y corregirlos también cuando sea necesario. Porque ¿saben qué, querido hermano? Cuando los pastores sirven fielmente y la iglesia responde bíblicamente, la casa de Dios florece. La iglesia de Dios florece. Esa es la meta de Pablo, una comunidad donde la verdad se enseña y el amor se practica. Y Cristo es exaltado. Oro para que Dios conceda a gracia y verdad ese mismo corazón de Pablo y Timoteo. Pongámonos de pie para orar.